Muy buenos días, queridos colegas de diferentes medios de comunicación de la provincia de Andahuaylas, la región Apurímac y el país. Hoy, un día histórico para la provincia de Andahuaylas. ¿Qué tal, amigos de la República? Con la llegada del mayor. Estamos transmitiendo desde Andahuaylas, que nos visita la provincia de Andahuaylas, a donde llegó el mayor Antauro Humala para reencontrarse con la población que fue testigo del Andahuaylazo. Con las cámaras de Luis Fernández estamos transmitiendo lo que significa esta conferencia de prensa para que el mayor Antauro Humala hable sobre temas de interés político, pero además para que su versión de parte. Escritos televisivos que hoy se hacen presente para el desarrollo de esta importante conferencia de prensa en Andahuaylas. Damos inicio a este acto con las palabras centrales del mayor Antauro Humala. Adelante, mayor. Gracias. Bien. Buenos días, compatriotas periodistas de la región Apurímac, provincia de Andahuaylas. He convocado a esta conferencia de prensa con la finalidad de denunciar públicamente ante la nación el crimen de Estado ocurrido en enero del 2005 en esta ciudad, en los hechos conocidos como el Andahuaylazo. ¿Me están escuchando bien? Sí. Para la transmisión mejor. Sí. Para la transmisión. Ya, perfecto. Muy bien. Antes de ir al grano, quiero hacer un preámbulo, que es necesario. Una persona o un conjunto de personas, cuando hacen una rebelión, no lo hacen para matar gente, no se hace para eso, se hace para derrocar tiranos. Para eso son las rebeliones. En enero del 2005 en Andahuaylas hubo una rebelión, hubieron muertos, hubieron dos fuerzas enfrentadas, las fuerzas del orden y las fuerzas del desorden. Las fuerzas del orden son las fuerzas del Estado, llámese Fuerza Armada, Ejército, Marina, Aviación o fuerzas policiales. Esas eran las fuerzas del orden que defendían al Estado peruano bajo el gobierno de Alejandro Toledo Manrique. Las fuerzas del desorden o las fuerzas insurgentes eran los xenocaceristas, comandadas por un mayor en retiro. Hubieron, por consiguiente, dos fuerzas totalmente definidas. Asimismo, hubo un teatro de operaciones, que fue la región Apurímac. Acuérdense que el Estado declaró el 1 de enero de 2005 zona de emergencia toda la región, o sea, zona de guerra. O sea, había un teatro de operaciones. Había una frontera, porque los xenocaceristas ocupábamos la comandancia policial y varias manzanas alrededor de la comandancia policial, en las que inclusive se colocaron barricadas. Y las barricadas se hacen para defenderse, no para atacar. Entonces, en la prensa, más que todo limeña, en esa prensa televisiva cuyos dueños desfilaron por la salita del cine Montesinos, bueno, en esa prensa han tergiversado, adrede, todo lo que acaeció en el Andahuaylazo. Mintieron y hubo una confabulación también con el Poder Judicial y el mismo Estado peruano en sus tres poderes, digámoslo así, comandado por Alejandro Toledo. Señores, cuando hubo el enfrentamiento en el puente colonial, como es de conocimiento público, porque todo, es la primera rebelión del Andahuaylazo, puede ser una tingencia, es la primera rebelión en que la tecnología del celular ya estaba vigente en el país, por eso es que fue filmada. La anterior rebelión
que fue el año 2000, fue muy poco filmada. Y la 92, que fue a General Salinas, todavía no había reino del celular. Les puedo decir que en el Andahuaylazo es una rebelión que se hace, que bajo la influencia fílmica del celular tiene bastante material testimonial que sirvió en el proceso judicial. Entonces, con esto quiero decirles que uno hace una rebelión para derrocar tiranos y no para matar gente. Entonces, cuando hubo el enfrentamiento aquel, yo que estaba en la zona de emergencia y he tenido enfrentamientos con Sendero Luminoso, he tenido bajas de combate y he hecho bajas a los terrucos. Bueno, también he participado en las operaciones en la guerra última con Ecuador. ¿Sí? Como oficial de armas tengo experiencia de combate. Y cuando alguien muere en combate se le llama baja de combate. Entonces, cuando hubo esa balacera del 2 de enero de 2005, yo la escuché y bueno, en mi experiencia de soldado antiguo, soldado experimentado, dije, combate, me dan cuenta, mi mayor, hay 4 policías muertos en el puente. Yo lo lamenté, porque la orden que se dio a mis tropas, a mis reservistas, fue hacer uso de las armas solamente en defensa propia o en caso que la población, que el pueblo sea reprimido. No tenían por qué atacar, esa era la consigna. Y así fue esa consigna anteriormente en Locumba, 5 años antes, cuando efectuó una rebelión contra Fujimori y Montesinos. No hubo ni un muerto, no hubo un herido, fue una rebelión con fair play, juego limpio. Esta vez en el Andahuaylazo estaba planificado el juego limpio. Los que jugaron sucio fue el Estado, fue el gobierno, fue Alejandro Toledo y los generales que estuvieron en el Andahuaylazo. Entonces, cuando sucede esas bajas, yo automáticamente razoné como soldado con experiencia de combate. Me imaginé, bueno, lamentable, pero son bajas de combate, porque también esos policías venían armados, no venían con flores, venían a matarnos, eso hay que decirlo también. Entonces, bueno, fallecieron y yo lo lamenté, pero lo acepté en términos soldadescos como bajas de combate. Y me imaginé quién de mis reservistas habrá disparado en ese momento, en esas circunstancias, era imposible saberlo. Además, que era un combate, nosotros ahí tuvimos muertos. Era una rebelión, repito, para derrocar un tirano, no para matar policías. Entonces yo en ese momento yo lamenté y dije, bueno, alguno de mis reservistas habrá sido. En algún momento sabré quién será. No me imaginé jamás que podía haber un crimen de Estado en ese momento. Ese momento lo ignoraba. Es entonces, ustedes saben lo que pasó, siguen los combates, 2 reservistas mueren también por francotiradores, me capturan a mí en plena negociación y por disposición mía, mi subcomandante que me sigue en el mando, el comandante Paiche, ¿no? Él ya dispuso la entrega de armas y comenzó el cautiverio masivo de los etnocaceristas. Ya en la prisión, porque fui incomunicado, estuve, como Alejandro Toledo dijo que yo era terrorista, que los que habían capturado a la comandancia policial eran terroristas, bueno, la DIRCOT entró de oficio y me investigó como terrorista. Me incomunicaron 15 días a todos los reservistas, porque para Alejandro Toledo éramos terrucos, además de etnocaceristas éramos terrucos. Pero la DIRCOT, la policía, es de reconocerlo y su trabajo profesional. Y determinó que los etnocaceristas no eran terroristas, eran simplemente insurgentes, subversivos. Entonces nos entregó a la Fiscalía y la Fiscalía nos derivó al INPE y el INPE nos derivó a diversas cárceles. Y a mí, con un grupo de etnocaceristas, me tocó estar en una cárcel de máxima seguridad. Y es ahí, recién en la cárcel, donde conozco, o sea, personalmente, digámoslo así, al centinela, el famoso centinela, que era el supuesto autor de una de las muertes. Yo jamás supe que ese centinela era un soldado en actividad que se había escapado de su cuartel en el momento de la rebelión y que trabajaba en la oficina S2 del cuartel Los Champas. Y la oficina S2 del cuartel Los Champas, como todos sabemos, S2 es sección, 2 es inteligencia. Es decir, ese señor trabajaba en la sección de inteligencia del cuartel Los Champas. Y ese señor es el que ultima a un policía que ya estaba agonizando.
No lo ultimó, perdón, intentó ultimarlo, porque después se determinó, gracias a la investigación de la doctora Carmen Huidobro, se determinó que las balas de ese sujeto, de ese agente de inteligencia, se chocaron en el chaleco y se plantaron ahí. Es por eso que la justicia, la corte, el tribunal supremo, lo absuelve de homicidio. Lo absuelve de homicidio y lo condena por tentativa de homicidio. O sea, no mató. Claro, una tentativa leve, miserable, vil, contra un hombre agonizante, pero no lo mató. Ese agente de inteligencia del cuartel Los Chancas, que por consiguiente no estaba bajo mi mando, sino estaba bajo el mando del comandante del cuartel Los Chancas y por consiguiente del general Murato, que comandaba todas las fuerzas. Bueno, ese señor, llamado Centinela, fue el que intentó matar a uno de los policías, pero no lo logró, porque ese policía ya estaba agonizando de otros balazos que le habían impactado, que habían sido, tal como se determinó en la pericia balística efectuada por la misma policía, esos balazos fueron disparados desde las laderas, las alturas de los cerros que son Guayhuaca y Guayrapata, que rodean la ciudad de Andahuaylas. Y asimismo, entonces, a mí me pareció, cuando yo me entero de esta realidad, comencé a sospechar algo raro. Y más aún, cuando uno se va enterando en el proceso del juicio, que los policías, los 4 policías fallecidos, habían recibido en total 6 balazos, los 4 cuerpos, de los cuales 5 eran por retaguardia, o sea, de espaldas. A esos señores les dispararon desde la espalda. Y el otro era de costado, pero era de rebote, de una bala que también vino desde la espalda. Y nosotros estábamos al frente. Nosotros estábamos al frente. Toda la ciudad de Andahuaylas han ratificado, pues son testigos. Estuvieron ellos viendo y los carteristas dominábamos la parte baja, la comandancia y algunas manzanas que estaban con barricadas. Las fuerzas del orden dominaban las alturas y parte de la ciudad. Y ahora sabemos por el plan de operaciones que voy a mostrar, este plan de operaciones, perdón, lo pueden mostrar en la proyección, por favor. Espera alcanzarle esto. ¿Pueden mostrar la carátula de este plan de operaciones a los periodistas, por favor? Es un plan de operaciones. Esta es una copia. El original lo tiene ya. ¿Qué tiene el original? Lo tiene la Corte Suprema. La Corte Suprema. Este documento lo voy a dejar con mi secretario de prensa para ustedes. Ustedes lo estudien, lo analicen. Entonces, en ese plan de operaciones, ¿cómo lo obtengo? Bueno, es el plan de operaciones firmado por el general Otto Gibovich, que narra lo que ha sido en Andahuaylas. Y en ese plan de operaciones, que lo voy a dejar, se determina contundentemente que los francotiradores del ejército peruano, comandados por el general Gibovich, estaban precisamente en las alturas de los cerros, en las laderas del Guayhuaca y del Guayrapata. Más aún, el documento del ministro Basombrío. El mismo señor Carlos Basombrío, que fue ministro del Interior durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el mismo Pedro Pablo Kuczynski que durante el Andahuaylazo era ministro de Economía de Alejandro Toledo. Bueno, ese señor, que también fue viceministro del Interior durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Basombrío ha sido viceministro del Interior con Toledo y ministro del Interior con Kuczynski. Entonces, es un señor que tiene autoridad para decir las cosas, porque su puesto de ministro y viceministro le dan esa facultad, ese conocimiento. Y este ministro
o viceministro después, en un ceremonial ocurrido en Lima, en el cuartel del Escuadrón Verde de la policía. Acuérdense que el Escuadrón Verde de la policía es al cual pertenecían los 4 policías fallecidos en el Andahuaylazo. Entonces, Basombrío, en una ceremonia, en ese local, en ese cuartel, rememora en una ceremonia pública y televisada la muerte de esos 4 policías en el combate en el puente colonial ocurrido el 2 de enero del 2005 en Andahuaylas. ¿Y qué es lo que dice Carlos Basombrío ahí? Por favor, ¿me puedes encontrar la parte que no puedo encontrar? Por favor, bueno, hasta que lo encuentre, yo le voy a decir más o menos lo que dice. Mi lente, por favor. El número. Por favor, señor presentador. Bueno, ¿qué es lo que dice el señor Carlos Basombrío? En la grabación, porque está grabado, fue televisada, ¿no? Creo que en el minuto 2, en el minuto 56, más o menos, porque dice lo siguiente. Como saben, algo lo estoy parodiando, pero no son exactas las palabras, pero son más o menos las mismas. Como saben, el público eran los mismos policías, un batallón de policías del Escuadrón Verde. Dice que, como sabemos, nuestros 4 mártires de la policía fallecieron por disparados por manos criminales, apostados sus francotiradores en las laderas de los cerros. O sea, los únicos cerros que hay en Andahuaylas, que rodean Andahuaylas, son, que yo sepa, Huayrapata y Huayhuaca. No hay otro más. Bueno, y las pericias de la misma policía determinan que los disparos que mataron a esos policías vinieron de larga distancia. Y desde retaguardia. O sea, desde las alturas del cerro Huayhuaca y Huayrapata. Y en el plan de operaciones. Ahí está escrito. Muéstrame el plan de operaciones. Ahí está. Ya. ¿Lo pueden leer? ¿Se puede leer? Javier, amplíale un poquito. Yo lo voy a leer. Disculpen, vamos a sacar los micros para poder leer. Doctora Huidobro, estoy pidiendo el minuto, esto no es. Búsqueme. Bueno, ¿qué dice más o menos Carlos Basombrío? Dice de que los francotiradores están en las alturas de los cerros que mataron a los policías. Eso se corrobora. Muéstrame el plan, por favor, ya. ¿Puedes sacar eso? Y mostrar esto. Este es el plan de operaciones. El plan de operaciones que lo firma. Conferencia de prensa de Antauro Humala, aquí en Andahuaylas, en el distrito de San Jerónimo, insistiendo nuevamente en su tesis de inocencia respecto de la muerte de 4 policías durante el Andahuaylazo en el 2005. El mayor Ollantumala insiste que lo que existió aquí es un crimen de Estado. Otto Guibovich Arteaga, general de brigada, comandante general de la primera brigada de fuerzas especiales. En ese plan de operaciones, ¿no?, se establece lo que dice Carlos Basombrío, que los francotiradores estaban en las alturas de los cerros, y de ahí provinieron los disparos que eliminaron por la espalda a esos 4 policías. Lo está diciendo un ministro, que fue ministro durante el Andahuaylazo y después otra vez ministro con Kuczynski. Dice en el plan de operaciones de general Guibovich, creo que ha sido congresista, y en ese tiempo era jefe de la primera brigada de fuerzas especiales que llegó acá a Andahuaylas. Y lo están diciendo los peritos de la policía, que los tiros que mataron a esos policías provinieron de la espalda. Por favor, Paiche, quiero que salga en la pantalla no solo el Otto Guibovich, sino también la cabeza del documento. ¿Ya? Y después pueden sacar fotocopias, porque disculpen, ¿no? Entonces, pero lo más grave es que mi sentencia misma
Yo estoy sentenciado por ser un asesino de policías. O sea, oficialmente para el Estado peruano y según los tribunales del Perú, yo, Antauro Humala, soy un vil asesino de policías. Sin embargo, dentro de todos los enocaceristas que hubo en el Andahuaylazo, y que tuvimos presos por el Andahuaylazo, y que fuimos juzgados por el Andahuaylazo, todos, absolutamente todos fueron absueltos menos yo. Es decir, el único que no disparó no fue absuelto. Y todos los que dispararon fueron absueltos. Peor aún, yo estoy condenado como coautor sin coautores. O sea, mi condena es condenado Antauro Humala por coautoría en homicidio simple en agravio de esos 4 policías. Cuando uno dice coautoría, el prefijo co quiere decir entre varios. Cuando yo digo colaborar, laboramos entre varios. Cooperar, operamos entre varios. Si me dicen coautor, somos autores entre varios. Entonces, si me dicen coautor, yo he preguntado, he mandado documentos a los jueces. El señor Aguidoro lo va a mostrar. En que les pregunto, señores jueces de la República del Perú, soy Antauro Humala, condenado por ustedes, jueces, a coautoría en homicidio simple. Pese a que no disparé un solo tiro, soy el único, pero para ustedes soy coautor en homicidio simple, por la muerte de 4 policías. Les hago la siguiente pregunta, elemental. Díganme con nombres y apellidos quiénes son mis coautores. Disculpen, ¿quiénes carajos son mis coautores? En esos 4 homicidios que supuestamente yo, sin haber disparado, soy el autor de esos 6 balazos que los mataron a larga distancia por la espalda, que salieron de Guayrapata. Y por eso he sido sentenciado, he cumplido la carcelería y ahora salgo y demuestro el crimen de Estado. Ocurrió en Andahuaylas. Lo peor, este es mi documento de absorción negativa. La misma policía peruana, colegas de los fallecidos en el puente colonial, determina y lo firma que Antauro Humala salió negativo en bario y antimonio y determinan que no efectué disparo alguno. Pero en la sentencia que me hacen la Corte Suprema, me cambian el no de esta prueba por el sí. Así simplemente, o sea, fácil. Tienen la prueba que no disparé, pero en la sentencia que muestra, que me va a mostrar la doctora Huidobro, en la runda pone, según este documento que del interno del reo Antauro Humala, se establece que sí pudo haber disparado. Mire, sale negativo en varios, sale negativo en antimonio, etc. Pero me cambian prevaricadoramente, delincuencialmente, la palabra sí por la palabra no. Entonces, sin haber disparado un solo tiro, coautor con inocentes, y habiéndoseme falsificado mi absorción atómica, es que me sentencia por el homicidio de conclusión. Aquí está Antauro Humala. Este es Antauro Humala. Antauro y Humala. Negativo, negativo, negativo. Antauro Humala en esta conferencia de prensa busca acreditar que no es responsable de la muerte de los 4 policías durante la inmolación en el 2005. Y quiero que ustedes hagan lo que profesionalmente corresponde. Y quiero que sean, a cabo del crimen de Estado le corresponde a la prensa de Andahuaylas denunciarlo a todo el país. Antauro Humala Tazo, Renato Villalba. Renato Villalba fue el reservista que me escoltó cuando yo cruzo las barricadas, paso por tierra de nadie y me voy caminando, no sé, creo que son 7 cuadras hasta la Plaza de Armas. Y ahí toda la población me sigue y me respalda. Entonces, cuando nos capturaron a los 2 juntos en plena negociación, los que hacen la absorción atómica juntos. Entonces, a mi compatriota y reservista Renato,
Obviamente él había disparado, todos mis reservistas dispararon porque estaban en rebelión. Yo no tuve necesidad porque era el jefe y tenía que dar las declaraciones, comandar la defensa, etc. Entonces, a Renato pues, le encontraron positivo. Pero Renato demostró que él había estado en otra barricada. Porque como saben, esa rebelión la filmaron muchos pobladores con su celular. Y ese material sirvió a algunos reservistas para demostrar que ellos estaban en otro sitio al momento de la mortandad. En cada barricada se filmaba. Entonces, Renato, si bien es cierto había disparado, demostró que no había disparado contra los policías porque estaba en otro sitio, contra de las 7 barricadas. De todo Santauro, mano derecha, como pueden ver, negativo, 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 el timón y el vario. Negativo, negativo, negativo. Por supuesto, claro, en plomo, todos estamos positivos. Ustedes dirán que él disparó. No, porque la policía siempre dice y sale. Todos nosotros, ahorita sacamos, estamos positivos en plomo, porque el plomo existe en todos sitios. En todos sitios, el plomo no prueba nada. Pero si es negativo, adicionalmente, cuando el timón y el vario, bueno, entonces ese que tiene plomo sí dispara. Ese se llama absorción atómica. Entonces, les estoy demostrando, señores periodistas, lo que pasó en Andahuaylas. Y ustedes me dirán, mayor, usted está hablando de un crimen de Estado. Y en verdad suena descabellado. Sinceramente, yo cuando supe, me enteré de eso en la cárcel, porque fui construyendo las cosas, a mí me pareció inaudito. O sea, esto no puede suceder en mi país. Porque hasta ahora mi tesis ante los jueces era, señores jueces, me declaro orgullosamente culpable de rebelión, pero rechazo los otros 4 cargos, porque todo está dentro de la rebelión. Porque yo asumía que el homicidio de los policías era parte de un hecho de armas, de un hecho de combate, en ese tiempo. Pero después descubrí que mis reservistas no los mataron, y yo no disparé. Entonces, ya que estos señores policías fallecidos no se suicidaron, única y solamente, únicamente, pudieron ser asesinados por sus propios compañeros. Entonces, cuando el Estado asesina a sus servidores para fines políticos, eso se denomina crimen de Estado. Eso es. Y es un crimen terrible, es un crimen vil, es un crimen miserable. Yo diría hasta de lesa humanidad. Y eso lo cometió Toledo. Pero no es... El video de José Antonio. Pero no es... por favor, vamos a hacer un break. Y ¿pueden pasarlo? ¿Pueden ponerle volumen? Fuerte. Ahí nomás no puede estar lejos. Bien, conferencia de prensa del mayor Antauro Humala y vuelve a insistir que no es responsable de los crímenes de... Estamos haciendo todo sin medios, estamos haciendo todo estoicamente, frugalmente, sin medios económicos. Todo es colaboración de nuestros hermanos. Mayor, una consulta. Y a todo esto, cuando ya se tenía todas estas respuestas o todas estas investigaciones sobre la muerte, la doctora no ha presentado a control interno para que esto se ha presentado un recurso de revisión, pero ha sido rechazado por tecnicismo, que no está bien escrito, o sea, no cuestión de fondo, sino por tecnicismo. Entonces lo vamos a volver a presentar, pero esto ya se presentó y el Poder Judicial lo ha rechazado por un tecnicismo tonto, simplón, por no querer afrontar la realidad. Adelante. Pa- Tomar una organización
¿Fue el minuto 1? Bueno, les prometo, Lidia, por favor, ponte el minuto nada más, el minuto, ¿ya? Y con buen volumen. Me han cortado, seguimos con la conferencia, por favor, ¿ya? Bueno, entonces, yo les quiero decir que cuando uno habla del crimen de Estado, suena algo descabellado, imposible, que pasa en otros tiempos, en otros países, pero no puede pasar en el Perú. Sin embargo, pasan. Y nos ponemos a pensar, ¿se acuerdan la marcha de los 4 suyos? Bueno, los que tenemos más de 50, 40 años, nos acordamos. En la marcha de los 4 suyos, que fue creo que el año 2000, contra Fujimori, obviamente fue una marcha contundente. Y ahí hubo 4 o 6 empleados del Banco de la Nación que fueron muertos porque le metieron dinamita al banco y lo incendiaron. O sea, los explotaron y los quemaron. Y le echaron la culpa a los organizadores de la marcha. Específicamente a Alejandro Toledo. Ese tipo nadie sabía que Alejandro Toledo era una rata, ¿no? Bueno, entonces Alejandro Toledo lo acusaron de eso. Y él se va a Argentina, fuga.